Bueno, como ya saben, voy a hablar esta noche acerca del libro El Estado del Mundo, y tiene un tema, innovaciones para una economía sostenible. Y para nosotros es algo un poco diferente a los libros de los años anteriores. Este es el 25 aniversario de este libro, y en los últimos 24 libros hemos tenido un mensaje siempre de que la economía perjudica al medio ambiente. Y este año el mensaje es un poco distinto, un poco aumentado, mejor dicho. El mensaje es que el medio ambiente dañado ahora está amenazando a la economía y está influyendo a cómo hacemos la economía. Entonces, el mensaje tiene tres partes, y el primero es lo que acabo de decir, que el medio ambiente ya influye la forma en que se construyen las economías, ¿no? Y podemos hablar de varias cosas que apoya esta conclusión. El primero viene del Foro Económico de Davos del año pasado, donde salió un reportaje que identificó los grandes riesgos a las economías del mundo. Riesgos como, por ejemplo, el cambio climático, la escasez de agua, cosas así. Y de hecho, la mitad de esos riesgos son riesgos del medio ambiente o de escasez de recursos naturales, ¿no? Y ahora se nota algo que no pensamos hace poco tiempo, hace 2 décadas, de que el medio ambiente mismo puede ser un límite a la actividad económica. Vemos también el año pasado que salió un reportaje de Inglaterra que se llama el informe Stern sobre el costo del cambio climático, y dijo que el cambio climático costará entre 5 y 20% del PIB mundialmente. Así que los daños que estamos haciendo al medio ambiente ya no están para mordir, ¿no? Están para amenazar a las economías. Y vemos esto en el gráfico aquí, que lo que tenemos aquí son categorías de especies, del terrestre, del mar, de agua dulce, y es un índice. Se ve que en 1970 todas las poblaciones de cada grupo fue de 100%, y se va cayendo desde 1970, ¿no? Y es una indicación de lo que nuestras economías hacen a las especies, pero también es una indicación del costo económico, en el sentido de que, bueno, si no tenemos peces en el mar, no tenemos una industria pesquera, ¿no? Y en muchas partes la industria pesquera está sufriendo por escasez de pescado. Es un ejemplo, yo creo, bastante obvio, ¿no?, de cómo el daño al medio ambiente afecta a las economías. La segunda parte del mensaje es que esta realidad que acabo de explicar da a luz a muchas innovaciones, ¿no? Ya vemos en todas partes del mundo, en todos los sectores de las economías, innovaciones que pueden ayudar a crear una economía sostenible. De hecho, hay unos que dicen que vivimos en la 6ª ola de la innovación industrial. O sea, desde la revolución industrial hemos tenido varias olas de innovación, y parece que vivimos en la 6ª ola, que se caracteriza por la sostenibilidad, por la productividad alta de recursos, por el biomimetismo, se llama, y la química verde, la ecología industrial, la energía renovable, cosas así, que vamos a construir las economías de otra manera en el futuro. Los ONGs, los gobiernos
Y ahora las empresas también tienen mucho interés y a veces mucho compromiso a economía, a la actividad económica que sea sostenible. No quiere decir que todos, ¿no? No quiere decir que todas las empresas ya están a favor de la sostenibilidad, muy lejos de eso. Pero es muy interesante que hay representantes claves de cada uno de esos grupos que ya tienen mucho interés. Y cuando tenemos todos esos sectores que quieren trabajar hacia esa meta, que quieren trabajar juntos, colaborar, bueno, es un señal que nos da mucha esperanza para el futuro. Pero no es inevitable que estas semillas florezcan, no es inevitable que construyamos economías sostenibles. Requiere mucho esfuerzo y no estoy aquí para decir que el trabajo, que ya podemos descansar, que todo está hecho, muy lejos de eso. Pero para nosotros algo ha cambiado en los últimos años, en que hay mucha esperanza porque hay mucha participación ahora en el esfuerzo de crear economías sostenibles. Y si se replican y se alimentan a esas semillas, hay mucha esperanza de poder construir economías sostenibles.